La población campesina es la más afectada ante el cambio climático. Miles de hombres y mujeres que se dedican a la agricultura y ganadería están perdiendo su principal fuente de trabajo y de alimentación. Ante esta situación, los dirigentes comunales, las autoridades municipales y también los gobiernos regionales y nacional deben promover proyectos que respondan a los problemas causados por el cambio climático. Lamentablemente, la población campesina participa muy poco en política y tampoco tiene representantes que defiendan verdaderamente sus intereses. Por ejemplo, a muchas mujeres del campo no se les permite tener una participación política activa y por ello tienen pocas posibilidades de decidir las acciones que se necesitan para afrontar los cambios bruscos del clima. En el mundo, de cada 4 congresistas, una es mujer. En el Perú, de cada 100 alcaldes elegidos, solo 3 son mujeres. En Huancavelica, de las 19 alcaldías distritales que existen, solo 2 están lideradas por mujeres. Huancavelica es la región más pobre del país y precisamente para realizar las acciones y proyectos que reduzcan la pobreza se necesita que las familias participen de manera activa. Sin embargo, en las familias son las mujeres las que tienen menos oportunidad de participación. Por ejemplo, muchas campesinas les ponen obstáculos para participar como dirigentes de las organizaciones sociales. Cuando se llevan a cabo las sesiones de consejo y cuando se tiene que conformar las comisiones especiales, comisión de salud, comisión de la mujer, etcétera, es muy difícil que una mujer integre estas comisiones relevantes, digamos, para la administración y la gestión pública local. Inicialmente en algunas de nuestras comunidades, cuando teníamos asambleas generales, siempre las mujeres están a un lado. Más lo que participan es los varones, deciden los varones, ellos son los que opinan. Bueno, aparte de las damas solamente escuchan o cuando hay votación alzan la mano, eso es todo lo que hacían antes. Durante muchos años, la política ha estado protagonizada por los hombres. La mayoría de los cargos públicos y políticos fueron ocupados por varones, mientras que las mujeres eran relegadas a dedicarse solamente a las labores del campo y de la casa. El rol de ser dirigente, el papel de asumir el cargo de trabajar con una organización y generar trabajo y generar empleo, no es fácil. Esta organización de Federación de Club de Madres, dirigido de mi persona, de la señora Victoria Cruz Quispe, que todos conocen, ya estamos logrando un espacio más y mis madres se sientan contentas. No solamente las madres, también hay varones que valoran nuestro trabajo y a beneficio para ellas. Antes hasta decían cuando iban a reuniones, las señoras no decían, no, las mujeres no tienen que participar solo para varones, los varones tienen que estar aquí, las mujeres no. Las mujeres de hoy en día poco a poco nos estamos sumando a la participación política, toda vez que en años anteriores precisamente esta oportunidad era menos, ¿no? A las mujeres campesinas no se les permitió tener una participación política muy activa, pero esta situación ya está cambiando. Hoy en día cada vez son más las mujeres que lideran asociaciones, que son regidoras y tienen un papel político más activo en sus comunidades. Bueno, era quizás también una tradición que el espacio de la mujer era más el espacio privado, no el espacio de su hogar. Pero digamos las circunstancias quizás vamos a decir, de la violencia política que azotó el país y que también Huancavelica estuvo inmerso, la muerte o la desaparición de sus esposos, hijos, etcétera, hizo que la mujer tuviera que asumir de repente roles más trascendentes en su sociedad, ¿no? En las comunidades rurales, estos roles están ya bastante avanzadas en este caso. Ya incluso tenemos mujeres que ya ocupan cargos en las municipalidades, ocupan cargo en sus propias comunidades. Entonces ya de alguna u otra forma las mujeres están entrando ya al poder de decisión. Yo siempre he participado en todo. Soy activa, soy una persona que siempre he hecho cosas así positivamente, ¿no? He organizado, he participado en diferentes
comités. Hoy en día las señoras ya, ellas mismas ya deciden ya. Ellas mismas, hasta sus esposos ya le apoyan, porque antes era ¿por qué con las mujeres no me trabajan? ¿Por qué no con los varones? De manera equivocada, los varones han asumido que el lugar de las mujeres estaba solamente en el hogar y que su función era cuidar a los hijos. Ya sea como dirigentes comunales, autoridades políticas o incluso al interior del hogar, las mujeres deben tener la misma oportunidad que los varones en la toma de decisiones. En la región huancavelica, algunas instituciones públicas y privadas están trabajando para que las mujeres sean integrantes activas de proyectos para afrontar los cambios bruscos del clima y garantizar la seguridad alimentaria en sus familias. Así, las comunidades campesinas serán menos afectadas ante el cambio climático. Y lloro por ti, dame tu calor.